Muy buen día para todos. Acá al profesor Víctor, al profesor Armando y mía que venga voy a dejar a Luis Lua ahí, como te nos lleva con Tembia poco, estaba Luque limpio, voy a dejar la cosa en Dios Bapoa. Un saludo especial acá a los amigos de la comunidad Macá, líderes que nos visitan hoy. Don Tomás, don Mateo, yo pido un fuerte aplauso para ellos. Para que ellos sepan y también todos los que están presentes acá, estudiantes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, del profesorado, de la licenciatura. Este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y justamente creo que no hay mejor manera de rendirle un homenaje a ellos en la persona de estos dos hermanos que hoy nos acompañan. Son parte de una comunidad muy importante en el Paraguay, como es la comunidad Macá. No hace mucho, lastimosamente, falleció un líder tan importante que en vida fue don Andrés Chemey. Creo que vale la pena también recordarle a él por mucho trabajo que hizo en favor de no solamente de los Macá, sino que de las comunidades indígenas del Paraguay. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como te nos dejo en poco árabe, estaba limpio, como dejado San Roque González de Santa Cruz, oficialmente el Día del Indígena Americano es el día 19 de abril, justo cae el día Viernes Santo. Entonces nosotros vamos a hacer esa recordación antes en los cursos que tiene el Ateneo. Yo les cuento acá a los amigos que nos acompañan que nosotros trabajamos en 100 distritos y parte de esos distritos tienen que ver acá con Limpio y con Luque, que son las comunidades que están muy próximas acá por el trabajo que tienen con los mismos profesores. Y eso se va a hacer también en todas las otras comunidades del interior. Lo que nosotros buscamos siempre es darle protagonismo a los propios nativos, a los indígenas en esta época, en este tiempo, porque muchas veces nosotros podemos hablar de ellos, pero no tenemos a veces los suficientes datos o conocimientos, y teniéndoles a ellos, yo creo que no existe mejor fuente de información que los propios nativos, los propios indígenas, en este caso de la comunidad Macá, que puedan hablarnos sobre la situación en la que ellos se encuentran viviendo. Anga siempre amo nos aguante, amo por CPM, o ñane tame, o injahue, está en el picuera, a umia pitevi hetisteima, o manova, daiporibeima bañanda pitepe. Me refiero a no solamente el caso de Paraguay, sino que al caso de América, con la llegada, así entre comillas, que todos sabemos, de los conquistadores en 1492, cuando se decía que Colón fue el primer, el que descubrió América. Sin embargo, hay muchas otras informaciones que hablan de otros procesos parecidos, no solamente se dio con Colón. Pero nosotros también tenemos siempre la visión europeísta. Ñandego, me es ñandeja esa, jacuera esa jahuesa, anda ahí ñandego abio ya estaba, era ñeñeja abaña mañana a moverte tanto. Ese concepto es un concepto, vuelvo a repetir, todavía muy reduccionista. Cuando nosotros hoy abrimos, que acá la mayoría de ustedes, si no todos, se dedican a la docencia, se van a dedicar a la docencia. O tienen que ver a través de sus hijos, sus hijas, algún hermano, alguna hermana, con lo que es la educación, la escuela, el colegio o la universidad. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que en plena reforma educativa, que esto empezó en el año 1994, ustedes saben que ahora se está hablando otra vez de un proceso de renovación, es como una reforma de la reforma, una contrarreforma, la que se está encarando o se piensa desarrollar de aquí a un corto tiempo y se pueda aplicar en la educación con algunos ajustes que se hagan.
Y dentro de eso, una cuestión que a nosotros siempre nos llamó la atención y nos preocupó, varias veces inclusive denunciamos que en los libros que nosotros usamos, que usan nuestros hijos o los estudiantes con los que trabajamos, que ya están dentro del marco de la reforma educativa, el trato que se le da a los nativos, a los indígenas, es en tiempo pretérito. Tomen ustedes cualquier libro, insisto, de la reforma educativa y van a encontrar que aparte de que solamente se les refiere como anteriores a los conquistadores, se le da una página, 2 páginas, 3 páginas a Pepe Opama. Y se generaliza. Hoy yo estoy diciendo acá, ellos no son guaraní, étnicamente hablando, ellos son macá. Sin embargo, hay veces nosotros tenemos la costumbre de tratarle a todos los indígenas como guaraní. Y todos tienen derecho, en este caso, a ser respetados en su identidad. Desde ese punto de vista, yo les decía, en los libros que nosotros leemos, y generalizando, los indígenas o los guaraní habitaron, recorrieron, transitaron, se alimentaron, todo en pretérito. Resulta que acá tenemos a 2 hermanos que todavía están vivos y salimos a las calles, lastimosamente, varios de ellos en condiciones de mucha pobreza están en la calle hasta pidiendo qué comer, donde en principio fueron los dueños de todo, hoy en día prácticamente están desposeídos. Oñemos siempre y viví, lo recovéis y upiná, andicatuillas hay pero ya pomba de esa pues antes un majeco paraguaybe, oñemos mañana viejas se fuera, y que y resulta que nadie precisamente se puso en los zapatos de ellos. Yo creo que cualquiera de ustedes va a pensar seguramente lo mismo, que algo que sentimos, podemos sentir es cuando nos aprieta el zapato y no es precisamente algo que sea muy agradable. Y mientras otro no sienta lo mismo, obviamente esa persona no va a sentir el dolor que nosotros tenemos. Y eso le pasa a los nativos, a los indígenas de nuestro país, que cuando ya no tienen lo que tradicionalmente era de ellos, hoy en día tienen que mendigar y lastimosamente no es que se les da la atención suficiente, la atención en este caso plena que se merecen. ¿Qué diferencia hay entre un nativo, un indígena y cualquiera de nosotros? Tienen los mismos sentimientos, tienen mamá, tienen papá, tienen hijos y la vida que ellos llevan es la misma que la nuestra. Lo único que nosotros nos encargamos desde el punto de vista europeo es de ponerle así la marca, es decir, son indios, son salvajes, no se fueron a la escuela, no, cualquier, digamos, adjetivo peyorativo, cualquier adjetivo degradativo es lo que nosotros les aplicamos. Y insisto, una de las peores cosas que podemos hacer es tratarles a ellos y a ellas en el tiempo pretérito. Esa fue antes de Yujú, está, hay cuacho, espera ver, tapé, esa fue antes un valle, así, a ñato, y empecé a subir, ven, pico, mi aranducado, mi libro, ven, y mamá, manos abejas, a la peisengo. Pero de todas maneras, insisto, ojalá que de la mano de ustedes, aunque sea una cuestión que ustedes digan es tan pequeña, pero esa cuestión pequeñita puede ser tan grande después. Si mañana les toca dar una clase como docente, díganle a sus alumnos lo que una vez yo pasé en una experiencia. Y les voy a contar brevemente para indicarles cuál sería un procedimiento ideal, por lo menos en este año. Porque esos libros ya están mal impresos y probablemente nadie nos va a cambiar para mañana. Una vez un amigo, profesor en la zona allí del barrio Tembestarí de Asunción, no pudo, no iba a poder dar clase porque lastimosamente tuvo dengue y me dijo, depende que tu hiciste de foco, pues haré muy novia. Pues justamente se tiene que hablar, era estudios sociales y el tema era el tema de las culturas precolombinas, de los primeros habitantes. Yo llegué y me encontré con un grupo, creo que eran más o menos 27 alumnos y recuerdo que él me indicó la página del libro. La idea era hacer una lectura, hacer un comentario con ellos, una reflexión sobre el tema. Y entonces yo tampoco tomé la previsión de antes leer, porque el libro yo no lo tenía. Él me dijo, te dejo con la secretaría y cuando llegas, entonces allí vas a llevar a la clase. Ajá, pues allá pues.
hay que ver voy a cotirme a por andu más para unirse castellano mañana lleva a ocuparse mo primo a pues a era una chica, ella se puso a leer y cuando comienza a leer yo me percato de ese detalle que le dije recién, los verbos en pretérito. Ella estaba leyendo, el resto estaba escuchando, pero no llamó la atención. Y entonces, cuando llegó a terminar el párrafo, yo le dije, espera un ratito, para un ratito la lectura, y quiero preguntarles algo a todos. Y me dice, le digo yo a todos, ¿qué encontraron de raro en esta lectura? Algo que no está bien en esta lectura. Y nadie se percató de nada. Entonces le dije a la misma chica, ¿podés leer otra vez? Leyó otra vez el mismo párrafo, eran 4 o 5 líneas. Y después de eso vuelvo a preguntarles, ¿se dieron cuenta de algo que no estaba bien acá? Les dije. Y otra vez la respuesta fue la misma, no, va. Entonces le dije, atiendan bien, yo le voy a pedir ahora a ella que lea solamente los verbos. Va a leer la oración y vamos a buscar el verbo. Entonces leyó la primera oración y el verbo. ¿Y en qué tiempo está este verbo? ¿Está en presente, está en futuro o está en pretérito? En pretérito. Continúa. Segunda línea, segunda oración, el verbo, ¿en qué tiempo? Pretérito. La tercera oración, pretérito. Tenía 5 oraciones, eran 5 líneas. Y le digo, está en pretérito. Eso quiere decir que ellos ya no están. Y alguien me dice allí, no, ya no están. Pero uno de los mitad, y me levanta la mano y me dice, no, profesor, me dice, acá en Chofer del Chaco, allí en el Chofer del Chaco están unos cuantos, allí todos los días. Entonces yo le digo, pero ¿y cuál? Le digo, la libro, pero de Yucatán, mamá, nos vamos, le digo. Pero vos me estás diciendo que están. Y levanta otro la mano, sí, profesor, yo también le he visto. Todos los días yo vengo por allí y le veo a ellos. Bueno, otro más, sí, yo también le veo, otro más le veo. Allí le digo, acá tenemos un tremendo problema, le digo. Este es un problema fuera de serie, le digo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Le digo, pues el libro dice que ya murieron y usted me está diciendo que viven y yo también sé que ellos viven. Y le dije, vamos a hacer una cosita, acá no me llamamos, que no vamos a leer todavía el resto, vamos a solucionar este primer problema. Vamos a hacer unos grupos, como no eran muchos, creo que armamos 5 grupos, y le digo, en cada grupo anoten un poquitito qué ideas tienen ustedes. Y que tú ya puedo ver alguna solución a esto. Y un ratito estuvieron hablando acá, allá. Y bueno, acá por decirle, en el primer grupo la propuesta era, vamos a hacerle una nota urgentemente al Ministerio de Educación, vamos a pedirle que cambie todos los libros. Otro salió y dijo, no, este es un momento importante, están acá cerca porque nos gustamos algunas cosas y nos vamos y le llevamos allí. Todo salió. Hasta que en uno de los grupos, uno de los que estaban en el grupo, un muchacho, levanta la mano y me dice, ¿por qué no hacemos un profesor lo siguiente? ¿Por qué no borramos acá donde dice recorrieron? Ya vamos a poner recorren. Y acá donde dice se alimentaban, bueno, se alimentan. Y acá donde dice, qué sé yo, transitaban, acá transitan. Y yo para tantearle le dije, pues miren, estos son libros, le digo. Y no importa, porque usted está mal, profesor, me dice otro. Está mal. Y son libros, miren que esos son libros, ustedes compraron, están en buenas condiciones. No. Y entonces le digo, pueden levantar la mano. Quieren levantar la mano los que quieren hacer lo que su compañero dice, que es tomar un lápiz o un bolígrafo, borrar la palabra se alimentaban y arriba escribir se alimenta. Y borrar la palabra recorrieron y arriba vamos a poner recorren. La clase entera me levantó la mano. Esa noche, por una cuestión muy personal, ¿verdad? Yo me sentí profundamente conmovido por ese acto. Y ellos procedieron a borrar en sus libros esos verbos que estaban en tiempo pretérito. Pero ustedes van a decir, esa no es la solución. Y no es la solución, pero genera conciencia. Genera conciencia para darnos cuenta que ellos están acá, que ellos viven y que como cualquiera de nosotros tienen los mismos derechos, ni más ni menos. Porque de eso se trata justamente el convivir. Nosotros los paraguayos hoy en día crecimos y crecemos reconociendo solamente una parte de nuestro origen. Y es una cuestión arquel. Es como que alguno de nosotros solamente se da cuenta que tiene papá, pero se olvidó de su mamá. Y es más, la educación hace todo para mostrarnos que solamente tenemos papá y que ese papá es español.
Y de los otros, de los nativos, de los habitantes primarios, originarios de acá, y poco nada. Y cuando hay una referencia a ellos, y vivieron, y recorrieron, y ya murieron. Y aparte de eso, no se bañan, aparte de eso, esto, se creó toda una serie de prejuicios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante en un encuentro como este, que a lo mejor tampoco va a ser la solución definitiva ni para ustedes, ni para mí, ni para ellos, ni para nadie, pero es siempre un intento, es sumar algo más a una campaña que tenemos que hacer todos en favor de nuestros hermanos indígenas porque son parte de nosotros. Y porque si nosotros tenemos un papá español, tenemos que reconocer que tenemos una mamá nativa, que es de acá. El arquitecto Jorge Rubiani, el otro día me pasó un correo que yo le iba a pasar acá a los profesores para que ellos le puedan hacer llegar a ustedes. Él es de ascendencia italiana, sus padres son de origen italiano, sus abuelos, su familia. Y él, por esta cuestión tan importante del año de las lenguas indígenas y por esa duda que tenía, que muchos tenemos, decidió hacerse un análisis de ADN para descubrir cuánto de nativo de indígena había en él, porque él sospechaba que había más de europeo que de americano en él. Y me dijo en un correo que me envió, qué grande sorpresa tengo y qué feliz me siento, me dice, porque encontré que casi más del 60% de la sangre que tengo, según el análisis del ADN, es sangre indígena. Si era areíta, la rubiana y la dice. Y eso es algo que genéticamente está marcado. Culturalmente es lo que nosotros tenemos que asumir. Y ustedes que se acercaron a estudiar un profesorado y una licenciatura y después una maestría, y ojalá todos podamos llegar a un doctorado en lengua guaraní. Ustedes, a lo mejor en un primer momento les atrajo la carrera de guaraní porque voy a ser profesor o profesora de guaraní, voy a trabajar en un colegio, en una escuela y voy a ganar el dinero que como cualquier otro profesional tengo que ganar para vivir. Pero no olvidemos que esto que nosotros, ustedes, yo y otra gente más, nos dedicamos a difundir en las clases, viene de ellos. Viene de ellos, ellos son los dueños. Y antes con ñamon ba ente ahí con ba hasta pues antes ñamon que haya jao. Hasta pues antes ñambe ahí ya jao. ¿Verdad? Hay cosas que a ellos siempre les han preocupado de la forma en que nosotros administramos el guaraní, la lengua guaraní, cuando, por ejemplo, a veces degradamos mucho el guaraní y todo el mundo dice, no, pues qué importa, así se habla ahora. Y dejamos de respetar las palabras. Las palabras tienen mucho valor en la cultura indígena, en la cultura nativa. Entonces, desde ese punto de vista, el planteamiento que yo le propongo es precisamente que a partir de esto, de esta clase, en sus escuelas, en sus colegios, con sus vecinos, con sus amigos, podamos explicarles esta situación. Y a partir de eso también, si acá nuestros dos amigos, Tomás y Mateo, tienen tiempo y ustedes les pueden invitar a sus escuelas, a sus colegios, llévenle. Y que la gente sepa de boca de ellos lo que ellos son. Que de boca de ellos sepan sus necesidades. Quiero terminar esta partecita y después mostrarles unas imágenes porque en realidad los protagonistas son ellos y no yo. Quiero mencionarles lo siguiente. Nosotros tuvimos a través del Ateneo la oportunidad una vez de ir al Rey 14 en el tiempo, hará 4 o 5 años atrás, que vinieron todos a la plaza allí, la Plaza Uruguaya, la famosa plaza que están allí en el Congreso, la Plaza Italia, y siempre la historia están allí y están ensuciando. Entonces se los llevó a todos y de allí vino también un procedimiento que en el fondo es como una especie de acto de violencia contra las comunidades indígenas, cercar la plaza, poner un vallado en la plaza. Es sencillamente para que no entren, porque allá en el fondo como casi que no son gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir allá, llevar algunas cosas, porque todos los humanos nos debemos solidaridad. Cuando alguien pasa mal, obviamente si tenemos un espíritu humanitario, es un deber nuestro pasarle la mano, ¿verdad? A la vista o no a la vista, como quieran, pero lo ideal es eso porque mañana a lo mejor esa persona nos puede ayudar a nosotros.
Y no porque sea un indígena, él no va a tener la posibilidad de ayudarnos. A lo mejor nos va a ayudar mucho más de lo que ahora nosotros le ayudamos a él o a ellos. Entonces fuimos, ¿y qué es lo que nos encantó? Lo que acabo de decirles, mientras ustedes miren solamente esa imagen rayada que la sociedad ofrece de un indígena que tiene la pinta que es malo. ¿Cuál es la película norteamericana donde el indígena es bueno? Todos los indígenas tenían que ser matados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eran indios y porque eran malos y porque eran salvajes y ganaba el blanco y perdía el indio. Bueno, el tema es que yo les invito, repito, así en un estado normal, ir a visitarles, compartir con ellos. Y yo he llegado a tener en mis brazos, así como muchos de los profesores que fueron a hacerle varias veces la visita, a criaturas de meses, a criaturas de un año. Yo tengo 4 hijos, y a los 4 hijos yo les tuve en mis brazos. Y entre esa criatura indígena que yo levanté en mi brazo y cualquiera de mis 4 hijos, no había ninguna diferencia. Probablemente a lo mejor el color de la piel, algunas cositas, algunos detalles, pero ¿quién podía verle diferente? Una criatura tan, pero tan inocente, tan, pero tan dulce, es la misma que después nosotros vimos a unos niños formando una fila para recibir un dulce. Ese mismo niño al que le llevamos juguetitos jugaba igual que cualquiera de nuestros hijos, igual que cualquier criatura de lo largo y ancho del Paraguay. Y verle a esa mamá que estaba allí llorando, diciendo, "Dorecuengo las aguanas", ¿quién no se va a conmover? Es como esa vecina o ese vecino nuestro que a veces nos pide esa ayuda y en la impotencia no sabe qué hacer, y en la impotencia tiene que salir en la calle a mendigar. Hay gente que dice, están allí en la calle, ensucian esto. ¿Quién lo que va a estar en la calle porque le gusta? Yo quiero que me muestre, o uno acá de ustedes que me diga, a mí me encantaría estar allí a 40 grados, sin tener baño, sin tener agua, sin tener comida, hasta becalle, ¿ve? Ay, sí, ya anda el pónimo, ahí se vio, voy a ver a becalle, ¿ve? Si me dicen eso, o ustedes están locos, yo, ¿verdad? No sé, ya no tendríamos que seguir viviendo acá. Porque eso es un estado de delirio, pensar que están en la calle porque les gusta, o que pasan las necesidades porque quieren. Nosotros haríamos cualquier cosa por alguien de nuestra casa para que esa persona que pasa mal se sienta bien. Haríamos todo, daríamos la vida si es necesario, si se trata de nuestro papá, de nuestra mamá. ¿Qué diferencia hay entre un hijo indígena y su papá, entre una hija indígena y su mamá? Esas son las cuestiones. Ustedes acá en Limpio tienen acá cerquita, unas cuadras nomás está el hospital indígena. Ojalá que en algún momento los que están estudiando acá puedan, no digo mucho, porque no va a pasar tanto por la cantidad, lo que va a pasar por el afecto, por la intención, acercarse, conversar, llevar algún tipo de dulce una mañana, no cuesta nada. A lo mejor con el respeto que se merecen, pero una gaseosa, unas galletitas, llevar y poner un pretexto, acercarnos y hablar. Así se empieza. Y quiero